Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. El día de hoy te quiero mostrar cómo regar tus hermosas violetas africanas. Hoy en esta mesita puse muchas violetas porque se han deshidratado ya que hubo un golpe de calor, amigos. Un golpe de calor en mi ciudad. Entonces hoy te quiero mostrar cómo regar o cómo riego yo las hermosas violetas africanas. También te muestro las orquídeas que están esplendorosas, muy bonitas. Las orquídeas y las violetas son plantas que se llevan muy bien en el mismo espacio. Que lo sepas que puedes tener tus violetas junto con las orquídeas sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar con este video. Lo primero que tienes que saber es que todas aquellas violetitas que estén en una maceta que contenga fibra de coco se van a secar 2 o 3 veces más rápido que aquellas violetitas que estén en tierra normal que no contenga mucha fibra o polvillo de coco. El polvillo de coco es una sustancia que se reseca con mucha facilidad, sobre todo con la temperatura. Entonces, ese es un detalle. El otro detalle es que si la maceta es chiquitita, pues esa agua va a durar menos. Cuando las violetas africanas están en flor son grandes consumidoras de humedad, amigos, es importante que lo sepas para que estés muy al pendiente. Si tú tienes tus violetas africanas en macetas pequeñitas, pues vas a notar que el agua se les puede acabar en más o menos una semana. Pero cuando hay golpes de calor, esto suele tardar hasta 3 días. Y si nosotros no volvemos a regar, la violeta se puede marchitar. Estas pobres ya están pidiendo a gritos su agua, pero también quise dejar un poco de tiempo para poderlas regar y mostrarte cómo lo hacemos. Esta violetita hermosa, que es una violeta variegada también, ya no tiene nada de agua. Se siente porque la maceta está completamente, no pesa. Cuando la maceta no pese es que les falta el agua. Y entonces cuando tengamos violetas en sustrato de coco que no las hayamos cambiado o que queramos cultivarlas ahí, ¿verdad? Recuerda que yo no tengo una verdad absoluta, solamente te comparto consejos que te puedan servir. Algunos te van a servir, otros no, y ya depende de ti cuáles aplicas y cuáles no aplicas. Quien tiene la última palabra como jardinero eres tú. Yo normalmente las violetas cuando me tienen en polvillo de coco las suelo cambiar a un sustrato que tenga más tierra para que se nutran más. Esta por ejemplo está muy seca. Y también otro detalle es que por ejemplo esta violetita que no tiene flores no se ha secado tanto. ¿Por qué? Porque cuando la violeta tiene o está en floración consume más agua. Entonces esta por ejemplo no tiene flores y a pesar que la regué más o menos el mismo día, esta todavía no está tan seca como las demás. Si tú tienes violetas africanas que están en una tierra que no es tan ligera como la de polvillo de coco, el agua te va a rendir como 2 veces más. Estas, por ejemplo, no es que no les haga falta agua. Claro que les hace falta agua. Mira nada más qué belleza de violeta africana. Parece una mini rosa. Ellas tienen todavía un poco más de humedad que las de polvillo de coco. Las regué más o menos el mismo día, pero también ya necesitan agua. Entonces eso considéralo. Y aunque está en una maceta pequeñita, el hecho de que no sea solo polvillo de coco hace que el riego dure más. Otro detalle son las violetas que están en macetas grandes, como por ejemplo estas. Yo mis violetas siempre las cultivo en macetas más grandes. ¿Por qué? Porque de ese modo les dura más el agua. Esta es una violeta africana rosa rococó que le ha estado más dando mucho más la iluminación y me sorprende cómo ella se ha estirado a donde está la luz. A las violetas africanas les encanta la luz, siempre y cuando no sea luz directa que las pueda quemar, pero mira nada más se estiró, ella estaba así, las hojas se estiran siempre hacia la luz. Estas violetas todavía tienen muy buena humedad porque están en unas macetas grandotas. Mira, aquí puedes ver, pesan, la humedad está muy bien. El problema es con las violetitas que están en maceta pequeñita. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Si tú tienes una violeta y se te olvida regar o llega un golpe de sol como en esta ocasión, pues la violeta nos va a resistir bastante bien por el tamaño. Estas más o menos tendrán 15 centímetros de profundidad por unos 13 centímetros de ancho, más o menos, es como las medidas. No es una maceta tampoco tan grande, pero sí es más grande que la otra. Entonces eso hace que el agua se conserve bastante bien. Entonces el agua, cuando tienes tú una violeta africana en una maceta más grande, suele durar más o menos, en mi opinión, 3 veces más. El agua dura 3 veces más.
y eso les gusta bastante a las violetas. Ahora, te muestro cómo riegan muchas personas, lo cual cualquiera de estos dos métodos es completamente válido. Pero algo que tienes que saber es que el agua, mientras más limpia, mejor. Si puede ser agua de lluvia, les encanta. A las violetas africanas les gusta agua de la lluvia. Les gusta también mucho el agua de garrafón, el agua potable también. Entonces, considéralo. También puedes usar agua del grifo, pero el problema del agua del grifo es que contiene mucho cloro, a veces tiene muchos metales que las violetas no les gustan. A las violetas les gusta el agua limpia, por ejemplo el agua de un arroyo, de un río, el agua de un manantial, pues muchísimo más, ¿no? A veces hay personas que tienen pozos o hay personas que viven cerca de manantiales, pues esa es la mejor agua para regar tus violetas. Es caro, yo lo sé amigos, pero pues es el mimo y si no, pues hay que regar con agua del grifo, ni modo, ¿verdad? No es eso, pero yo cumplo con decirte cuál sería la mejor agua, ¿no? Lo que hacemos es que tomamos un vasito, este es un vasito del número 10 y lo vamos a llenar todo. Un vasito del número 10 lo llenamos todo y en un tarrito o en un platito hondo lo vamos a poner y vamos a dejar que la violeta consuma el agua por absorción, que vaya el agua entrando por abajo de la maceta. Aquí vamos a dejar nuestra violeta más o menos 1 hora, 2 horas, hasta que ella consuma toda el agua. Cuando hagas este proceso de que vas a regar la violeta africana por medio de un platito, es bien importante que no te excedas del agua. En este caso, pues yo te recomiendo un vasito de 10, 200 mililitros de agua. Si es una maceta más grande, pues 250 mililitros de agua, más o menos. Y vamos a dejar que la violeta absorba toda el agua. Conforme va pasando el tiempo, la violeta va a absorber toda el agua. Esa es una forma de riego que puedes aplicar. No es que esté mal, es simplemente otra forma diferente, ¿no? Porque hay muchas formas de regar. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que las violetas también es importante que las sales minerales se vayan moviendo. Cuando una violeta está en la naturaleza, no le colocan platitos desde abajo, sino que el agua cae desde arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que pues también a las violetas les gusta que se mojen las hojas, que se limpie el polvo. Entonces amigos, a las violetas también les gusta que se riegue desde arriba para que todo el exceso de sales minerales vaya saliendo a través del agua. Si hay por ahí algo que la violeta tenga que soltar, lo hace a través del agua. Entonces, si normalmente las personas riegan las violetas africanas con esa idea, ¿no? De que no se manchen las hojas, de que no le salgan hongos. Es raro que una violeta le salgan hongos si la sabes regar. Ahora a los violeteros les da mucho miedo mojar las hojas, pero si riegan las hojas una vez a la semana, no les va a pasar nada. Evidentemente el riego de las hojas siempre se hace con aspersor, con un buen aspersor. Venimos y comenzamos a sprayar. Que esté bien, que sea bien nebuloso. Comenzamos a sprayar. Esta es un recipiente con agua natural, amigos. No tiene otra cosa más que agua. Y esto ayuda a que la violetita saque el calor e hidrate sus hojas. Ahora, si siento que se quedó mucha agua en el centro de las plantas o en la corona de la planta, puedo soplar o puedo con un papel venir y quitar el exceso. Con un papelito de cocina venimos y quitamos el exceso que tenga por ahí de agua a la planta. Pero créeme que a la violeta no le va a pasar mucho. Si tú haces esto una vez a la semana, a ellas les encanta. Y yo he visto muy buenos resultados. Las violetas les gusta mucho que se mojen las hojas de esa manera. Si tú no lo quieres hacer, también está bien, ¿verdad? Aquí ya depende cómo cada quien cultiva sus violetas. Ahora, a ella le vamos a hacer ese riego. Igual los 250, 200 mililitros de agua. Los vamos a ir regando poco a poco. No los sueltes de golpe para que le des chance a la violeta de que los absorba. Y entonces, si ella tiene un buen drenaje, va a comenzar a salir el agua. En este caso el agua todavía no ha salido porque la violeta sí necesitaba agua. Entonces riega de poco a poquito desde arriba para que se pueda ir acoplando. Aquí estás viendo cómo el agua va a salir incluso un poco de otro color. Eso es completamente normal si nosotros hemos soltado minerales a la planta. Por eso te comentaba, a veces las violetas también se necesita que se haga ese riego desde arriba para que suelte el exceso de minerales que nosotros hayamos colocando. Aquí tú estás viendo ese exceso de minerales que puede ser
triples 17, que puede ser también alimentos que pusimos de más, ¿no? Entonces es bien importante también que suceda esto. Yo aquí lo que te digo es que ningún riego es mejor que otro, pero puedes ir acompañando. Si tú riegas de platito, también es bueno que de vez en cuando hagas estos riegos. ¿Para qué? Para que la violeta suelte todos los excedentes, ¿no? Que ella vaya soltando los excedentes. Mira, ¿ves? Ahí puedes ver que esta violeta traía mucho alimento de más. Entonces esto es completamente normal, amigos. También es bueno que la violeta suelte el excedente de nutrientes y las sales minerales. No le va a pasar nada a la violeta. Muy importante que el agua tiene que estar a temperatura ambiente. Si hace mucho calor, a las violetas les gusta que el agua esté fresca. ¿De acuerdo? Fresquecito les gusta mucho. En el frío, cuando viene la época de otoño e invierno, a las violetas les gusta que el agua esté tibia, no caliente. Tibia como el agua que le das de tomar a un bebé, más o menos, un poquito menos, que esté tibiecita. Puedes calentar el agua con la estufa o ayudarte de un calentador eléctrico, a ellas les encanta. Siempre, ¿no? Por ejemplo, esta agua está fresca, está a temperatura ambiente, pero fresca, y eso les va a ayudar a que se quite el exceso de calor. Yo vivo en una zona algo de árida, es semidesértica, entonces mi ciudad es bastante calurosa y por eso a las violetas les gusta el agua fresca. Ahora, ¿cada cuánto las estoy regando? Más o menos una vez a la semana. Pero a veces las violetas cuando están en floración las debemos de regar hasta más veces. Eso dependerá que la tierra esté seca, que tú veas que la tierra está seca, que el sustrato necesita agua y que la violeta africana, la maceta, esté ligera. Ahí podemos regar. Ahora, te comento, a veces nos da miedo decir a los creadores de contenido, nos da miedo decir y decirte, la violeta africana necesita siempre tener el sustrato ligeramente húmedo. Yo he visto muy buenos resultados cuando mis violetas tienen el sustrato ligeramente húmedo. Y nosotros te decimos, riega hasta que el sustrato esté seco. ¿Pero por qué? Porque nos da miedo que tú encharques demasiado la violeta. Pero a la violeta sí le gusta tener siempre el sustrato ligeramente húmedo. Entonces, por ejemplo, esta violetita que está por acá, por ejemplo esta, bueno, vamos a ver una violetita que tenga yo el sustrato algo húmedo. Por ejemplo, esta violeta se alcanza a ver que el sustrato está oscuro. No pesa, su peso no es tan ligero como el de otras. ¿Qué significa? Que ella todavía tiene agua, pero es una forma ligerita. No está completamente seca, pero ya le hace falta agua. Entonces ahí es cuando podemos regar. El problema es que es difícil entender cómo es esa medida, cómo nos damos cuenta, ¿verdad? Evidentemente, decirlo por cámara pues es difícil de explicar, pero es lo que a las violetas les gusta, que no dejes que el sustrato esté al 100% seco porque de algún modo eso las estresa. Y sobre todo cuando tienen flor. Entonces yo te diría que en vez de regar una vez a la semana, que serían 7 días, puedes regar cada 5 o cada 6 días, ¿no? Cada 5 o cada 6 días, en lugar de esperarte los 7 a que el sustrato se quede, ¿no? Vuelvo a repetir, cada 5 o cada 6 días, que igual cada 5 me gusta más. Evidentemente depende de tu clima, depende del frío, de la temperatura, de la época en la que estás y si la violeta africana está o no en flor. Porque cuando las violetas africanas están en flor podemos regar hasta cada 4 días o hasta cada tercer día. Dependerá mucho de eso. Tienes que revisar. Lo que sí te puedo decir es que nunca riegues una violeta africana encharcándola, porque eso sí puede provocar que la violeta se nos vaya a pudrir. Entonces, si la violeta africana está húmeda la tierra, no regamos. Si nosotros sentimos que la maceta está muy pesada, pues no regamos, evidentemente. Esta, por ejemplo, a veces te va a pasar que tomas un vasito de agua y la violeta africana se sigue sintiendo ligera, como en este caso. No pasa nada, volvemos a regar. Así sean 2 vasitos enteros, no le va a pasar nada a la violeta. Lo que pasa es que hay que hacer que el sustrato retenga humedad y luego volvemos a regar. Dejamos de regar básicamente después de 2 vasitos de agua o hasta que la violeta ya empieza a hacer esto, que saque el agua por el sustrato. Si regamos y la violeta no está haciendo esto, no está sacando el agua por el sustrato, significa que todavía le hace falta otro vasito de agua. Entonces también hay que considerarlo. No olvides que en temporada de invierno las violetas africanas podemos pasar de regar una vez cada semana a regar una vez cada 12 o 13 días.
porque el frío hace que la temperatura no se vaya evaporando el agua. Y entonces la violeta africana no necesita tanta agua en invierno como si la necesita en primavera o verano. Entonces, en invierno casi siempre regamos menos. Yo recuerdo que a veces ha habido inviernos muy fríos en donde regaba mis violetas africanas una vez cada 20 días. Pero te digo, no es una regla. Aquí se trata que tú veas y digas, a esta violeta le hace falta agua o no le hace falta agua. Eso es muy importante, amigos, saberlo, porque a veces pensamos que todas las reglas se aplican igual, que todas las violetas africanas le pasa lo mismo y eso no es tan así. Depende mucho de tu clima y del tipo de violetas que tengas. Entonces recuerda, en invierno casi por norma se riega menos, excepto que tú vivas en una zona muy calurosa, como Acapulco, Puebla, pues ahí prácticamente no hay invierno, seguimos regando exactamente igual. Espero que te haya gustado esta mini guía de riego. Si tienes comentarios, por favor, déjamelo saberlo aquí en la cajita de descripción porque estaré haciendo un video contestándole a los suscriptores en vivo. Déjame tus preguntas, las quiero saber. Nos vemos. Hasta la próxima.